Quienes trabajan con tecnologías de la salud viven rodeados de información acerca de estudios diagnósticos. Estos completan la información relevada de los pacientes por el interrogatorio y el examen físico para ayudar a definir el problema de salud que aqueja al paciente. Conocer los principios de los estudios diagnósticos es sumamente útil para poder discriminar el estudio de salud de los pacientes y acercarnos a la verdad diagnóstica. Para poder entender cómo se analiza la evidencia previenen de estudios diagnósticos, intentaremos ponernos en el lugar del personal de salud que está intentando arribar al diagnóstico del paciente para así poder encarar un buen manejo de la enfermedad. ¿Cómo comenzar? A menudo el camino más preciso es acceder a datos acerca de la prevalencia de las enfermedades, es decir, conocer cuáles son las principales afecciones que aquejan a una localidad o población determinada en un periodo específico de tiempo. Es fundamental para saber qué recursos utilizar y qué estrategias serán más costo efectivas. Datos como la edad, el sexo, la ocupación, la población de intereses son fundamentales para aprender el movimiento de la población hacia la salud. Vemos un ejemplo de una población de salud evaluada en dos poblaciones. Un hospital general, São Paulo, Brasil, una sala de atención primaria de Piedra del Ángel, en una provincia. Comparativamente, las diferencias sociodemográficas, laborales y epidemiológicas establecerán claras distinciones en la toma de decisiones en ambos casos. Estas diferencias son las que determinan que los tomadores de decisiones deberán preguntarse, por ejemplo, ¿dónde y para qué instalar un tomógrafo o un equipo de rayos, un electrocardiograma o un equipo de cámara gamma? Un ingrediente clave, la probabilidad. Además de los estudios epidemiológicos que pueden indicar cuál es la prevalencia de una determinada enfermedad en el contexto de implementación de una tecnología, existe otra situación que contribuye a determinar la probabilidad de enfermedad: el juicio clínico del profesional de la salud. El personal de salud efectúa permanentemente hipótesis diagnósticas, las cuales se convierten en la probabilidad de que un paciente tenga o no determinada enfermedad. De esta manera, la probabilidad es un camino eficaz que acorta la incertidumbre, porque a cada valor de probabilidad equivale un grado de incertidumbre. La determinación de esta probabilidad previa o presta o anclaje, tomaremos estos términos como sinónimos, que realizan el personal de salud, se basa en los estudios publicados, conocimientos que se tengan de la enfermedad en cuestión y combinada con la experiencia personal. Existen diversos modelos de probabilidad. Veamos dos ejemplos. Existen trabajos muy bien realizados que hablan de diabetes. Tienen una prevalencia en Argentina que alcanza el 14,3% entre 1992 y 2001. The Global Speed of Time to Diabetes Mellitus in Children and Adolescents. No sé por qué pusieron eso ahí. Ante un paciente obeso que manifiesta que en el último tiempo ha orinado mucho, poliurina, ha tenido mucha sed y hambre,
Su probabilidad individual de padecer diabetes es mucho mayor al 14,3%. No solo tiene esta probabilidad inicial del 14,3%, sino que también tiene síntomas típicos de la diabetes, por lo que esta probabilidad aumenta significativamente. Podríamos decir que el primer modelo es útil a nivel poblacional y el segundo a nivel individual con los pacientes. En la evaluación de tecnologías sanitarias se utilizan probabilidades a nivel poblacional, por ejemplo, en la decisión de la compra de un tomógrafo, en la práctica diaria en el consultorio. Los profesionales de la salud utilizan información sobre poblaciones que se adaptan a la realidad a cada paciente individual, de acuerdo al cuadro clínico y características del paciente. Por ejemplo, la decisión de medicar a un paciente con hipertensión arterial. Vemos esta probabilidad: enfermo 80%, sano 20%. El personal de salud puede no sentirse cómodo con la incertidumbre. Ha sido entrenado para hacer el diagnóstico con poca consideración de los costos y los riesgos que implican someter a un paciente a uno o varios test diagnósticos. La realidad es que el personal de salud realiza gran parte de sus actividades sumergido en la incertidumbre, y así el verdadero estado del paciente tiene siempre dos posibilidades. Estudios diagnósticos. Los principales usos de los estudios diagnósticos. Estudio diagnóstico o rastreo de enfermedad en población asintomática, pronóstico y seguimiento. Como vimos en la clase de los diseños de estudios, existen diversas publicaciones de estudios para evaluar tecnologías diagnósticas. La serie de casos prospectivas o retrospectivas suelen ser los estudios iniciales para hacer una aproximación sobre la capacidad de detectar una enfermedad determinado test diagnóstico. La mayoría de las tecnologías de diagnóstico por imágenes utiliza este diseño de estudios, sobre todo en aquellas tecnologías que requieren una rápida inserción y o utilización. Como vimos anteriormente, la imposibilidad de demostrar asociación y la introducción de sesgos son características importantes de este tipo de estudios. Los estudios por corte transversal suelen ser útiles para conocer la prevalencia de los pacientes detectados por un test cuando éste prueba en pacientes enfermos antes de implementar su utilización en la población en general. Los estudios observacionales, cohortes, casos y controles han sido utilizados frecuentemente para evaluar test de rastreo o screening. Aunque el mejor diseño continúa siendo el ESCA, una de las principales críticas de los ESCA para los estudios diagnósticos es si resulta ético hacer screening en un equipo de pacientes y no hacerlo en otro grupo. Las ventajas del screening serían que detectarían pacientes enfermos en un estado más temprano con la implementación de un tratamiento más precoz. Aunque no son rastreados, se detecta según la evaluación de la enfermedad en estudio más tardío. Una forma de resolver esta cuestión es realizar screening a todos los individuos de una población blanco y en aquellos que se ha detectado la enfermedad en forma temprana o se ha detectado factores de riesgos para una enfermedad aleatorizada a recibir un tratamiento precoz o diferido. La principal ventaja de este tipo de estudios es que permite evaluar medidas de asociación entre la detección de enfermedad y no en los eventos desarrollados
como consecuencias de la enfermedad. Otra ventaja del diseño longitudinal es que con el paso del tiempo también se pueden observar pacientes daño de rastreo. Por ejemplo, un paciente sano que fue detectado como enfermedad y se sometió a otros estudios o tratamiento más invasivo como una cirugía o radioterapia y quimioterapia. Las evaluaciones económicas y los modelos estadísticos utilizados en los estudios son muy útiles a la hora de tomar decisiones sobre la utilización de una tecnología diagnóstica. Conocer la costo-efectividad de una tecnología diagnóstica es una etapa muy importante en el estudio de ETS. Es muy útil para decidir si se debe incluir una nueva tecnología sobre otra que se está utilizando actualmente. Si la utilización de dos estudios en serie pueden ser mejores que las 9 tecnologías, ¿cuántas veces deben repetirse un estudio? Por ejemplo, 3 muestras de materia fecal en el estudio de SOMF, etc. Al final de este capítulo veremos una guía de análisis crítico de un estudio sobre diagnóstico para entender qué particularidades deben presentarse los estudios para ser interpretados como válidos y útiles. Cuando se evalúa un estudio diagnóstico se debe tener en cuenta la población incluida en el estudio. Un nuevo estudio diagnóstico debería contemplar un amplio espectro de pacientes que incluya los pacientes con avanzado, moderado e incipiente estado de enfermedad, de manera de garantizar la extrapolación de los resultados cuando este estudio se realice en población general. Más importante es incluir a la población si el problema estudiado, pero debería incluirse pacientes con síntomas similares a los de la enfermedad en cuestión. Esto es fundamental para determinar la habilidad del estudio para distinguir entre pacientes sanos y enfermos. Imagínense un estudio de un test diagnóstico para úlcera gastroduodenal o úlcera péptica, que evalúe solo un paciente que consulta por melena, material fecal negra, un síntoma muy específico indicativo de que hay un sangrado digestivo. En ese caso, el espectro de pacientes es claramente inadecuado. No solo incluye pacientes con mayor severidad, la mayoría de las veces las úlceras no provocan sangrados, sino que no incluyen a otro grupo de pacientes en los que pensaríamos que pueden tener úlcera en la práctica habitual. Por ejemplo, pacientes que refieran acidez o ardor en la zona del estómago. De todos modos, debería tener en cuenta que la mayoría de los test diagnósticos y las nuevas tecnologías diagnósticas primero se evalúan en pacientes con la enfermedad, dado que si no tienen suficiente confiabilidad en los pacientes enfermos, sería útil probarlo en la población general. La mayoría de los test diagnósticos y las nuevas tecnologías diagnósticas primero se evalúan en pacientes con la enfermedad, dado que si no tienen suficiente confiabilidad en los pacientes enfermos, sería útil probarlo en la población en general. ¿Sobre qué base se determina un valor normal en un estudio? Existen diferentes maneras de definir normalidad. Una de ellas muy habitual es la base en aspectos estadísticos de la distribución de valor de un determinado estudio en la población. Los valores normales se hayan tomados de un grupo grande de personas sanas y amplias. El test en cuestión, la mayoría de los resultados obtenidos se agrupan alrededor de un valor promedio.
que se denomina media, y esta agrupación tomará la forma de una campana de Gauss. Un valor normal es aquel comprendido entre una medida X y dos desvíos estándar. Es decir, que hay un 2,5% de resultados que quedan por fuera de los dos desvíos estándar y que serán normalmente bajos, pero los sujetos están sanos, y un 2,5% de resultados anormalmente más altos, individuos que también están sanos. En estos casos definimos como anormal o como probabilidad de enfermedad a aquellas personas que se alejan claramente de los valores habituales de la población, según la curva de distribución. Otra manera de definir la normalidad es usando un patrón Oro-Gold Stand o test de referencia para el diagnóstico de determina enfermedad. Luego, otros test diagnósticos utilizando tratan de ser tan buenos como el patrón Oro, que en general un test más invasivo, costoso o dificultoso. El patrón Oro o test de referencia. La evaluación de un estudio diagnóstico necesariamente se hace comprobando con un test de referencia o patrón Oro, el cual se considera ideal, es decir, permite una diferenciación equivocada de quien está enfermo de quien no. En la literatura en inglés se lo suele llamar gold standard. Por ejemplo, supongamos que se quiere medir la cantidad de sodio en orina como marcador de complicaciones en pacientes hipertensos. ¿Cuál será el test de referencia utilizado o patrón Oro? Primero, se deberá encontrar un estudio de referencia exactamente con tal certeza al hipertenso del no hipertenso. Pues bien, si se puede seleccionar a partir de la toma de la posición arterial en varias ocasiones, ese será el patrón Oro en ese estudio. Aquellos pacientes que después de 3 tomas ambulatorias tengan cifras normales se definirán como no hipertensos. De esa manera podemos separar a la población de hipertensos y no hipertensos. Supongamos que el investigador se plantea realizar el estudio de sodio de orina en 100 pacientes. Se controla la presión arterial a todos ellos y se determina que 80 son normotensos, tenían presión normal en las 3 ocasiones, y 20 eran hipertensos. Entonces podemos confeccionar una tabla que queda conformada de la siguiente manera. Sodio positivo en la presencia son 20 y sodio negativo en la ausencia son 80. En la parte superior de la tabla se encuentran los pacientes definidos hipertensos y no según el patrón Oro. Muchas veces el patrón Oro no es tan simple de encontrar. Biospancia, estudios invasivos o cruentos forman parte de este conjunto, lo que hace difícil ejecutar los mismos tanto a pacientes con y sin la enfermedad. En estos casos se suele utilizar resultados combinados o seguimiento durante un tiempo prudente de acuerdo a la enfermedad, para determinar si los pacientes desarrollan la enfermedad o no. Características operativas de los test diagnósticos. En la siguiente tabla, conocida como tabla de 2×2, se realiza la probabilidad de tener o no la enfermedad según el patrón Oro, con la posibilidad de que el resultado de estudio en evaluación sea positivo o negativo. Surgen así 4 celdas: A, B, C y D. Ahí hay una tabla de la mesa. La enfermedad es definida como presente o ausente según el patrón Oro. El test puede tener un resultado positivo o negativo.
Asumamos así este caso, aunque no todos los tests tienen solo dos posibilidades de resultados, uno positivo y otro negativo. Como se ve, hay dos celdillas de coincidencias entre la enfermedad y el resultado de test A y D, pero también hay dos celdillas que discrepan entre el C y el B. Para estudiar cada celdilla surgen dos conceptos y sensibilidad específica, que son las características operativas o características propias de los estudios diagnósticos. Sensibilidad. La sensibilidad en un estudio sirve para detectar a los enfermos que tienen un estudio positivo. También se la conoce como tasa de verdaderos positivos. Sensibilidad de la capacidad de un test para detectar pacientes enfermos. Sensibilidad es igual a BP partido BP más FN. BP significa verdaderos positivos y FN falsos negativos. Especificidad. Un estudio específico cuando puede confirmar a un sanos con resultado normal también se le conoce como tasa de verdaderos negativos. Es la capacidad de un test de detectar pacientes sanos. Recuerden, la sensibilidad de la capacidad de un test se detecta a pacientes enfermos. La especificidad es la capacidad de un test de detectar pacientes sanos. A partir de estos conceptos se pueden definir también las tasas de resultados falsos. Tasas de falsos negativos, como la propiedad del estudio que identifica la proporción de pacientes enfermos con resultados negativos. TFN menos es igual a 1 menos sensibilidad. Tasa de falsos positivos, como la propiedad del estudio que identifica la proporción de pacientes sanos con un resultado positivo. TFP es igual a 1 menos especificidad. Hay otra tabla. Un buen test diagnóstico tiene a maximizar ambas características, sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pueden haber criterios que hagan necesario ganar en sensibilidad o en especificidad. Cuando los estudios tienen una buena sensibilidad y especificidad, se dice que tienen buena confiabilidad. Un buen test diagnóstico tiende a maximizar ambas características, sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pueden haber criterios que hagan necesario ganar en sensibilidad o en especificidad. Puntos de corte. Anteriormente se explicó que un valor normal es aquel determinado alrededor de una medida y dos desvíos estándar, que componen el 90% de la población y toman una forma gaussiana. Pero, ¿qué ocurre con la distribución gaussiana en el caso de evaluación de los pacientes enfermos? Veamos. En el esquema, en la campana de Gauss y a la izquierda se encuentran pacientes con valores normales de glucema sanos, y en el de la derecha los diabéticos con los valores más altos de glucema. También adaptamos una distribución gaussiana, aunque mucho más pequeña. Los enfermos son menos cantidad. Quiere decir que hay puntos de glucema que serán comunes a las dos poblaciones y determinarán una determinada especificidad. Como vimos anteriormente, habrá pacientes con glucema de más de 226 miligramos que serán sanos y habrán pacientes diabéticos con glucema menores de 126 miligramos. El punto de corte de 126 miligramos define cierta sensibilidad y especificidad. Piense qué pasaría si se corrieran el punto de corte a la derecha. Por un lado aumenta la especificidad, reduciría la tasa
de falsos positivos de los sanos y por otro lado disminuiría la sensibilidad. Detectaríamos a menos diabéticos. Cada punto a lo largo del eje de las X representa un set de características operacionales del estudio en relación a sensibilidad y especificidad. Cuando hace algunos años se decidió correr el punto de corte para diagnosticar un diabético de 140 miligramos a 126, se aumenta la sensibilidad y se perdió un poco de especificidad. La importancia de los puntos de corte. Las enfermedades que son altamente prevalentes o que tienen tratamientos que justifican una intervención temprana generan que los puntos de corte se corran a la izquierda y por consiguiente se hagan muy sensibles, como por ejemplo que vimos anteriormente de la diabetes. En el siguiente gráfico se ilustra el corriente del punto de corte de una enfermedad altamente prevalente como la hipercolesterolemia, lo que obligó a llevar el mismo de 240 a 200 miligramos y de esa manera hacerlo más sensible y menos específico. Curva de características operativas receptoras. Las curvas ROC sirven para definir el mejor punto de corte de un estudio minimizado, los falsos positivos y negativos de un estudio. La misma se dibuja sobre un sistema de ejes donde el eje Y corresponde a la sensibilidad y el eje X a la tasa de falsos positivos. Sirve para comparar cuánto discrimina un estudio pacientes sanos de enfermos según distintos puntos posibles de corte y especialmente para comparar cuán buenos son dos estudios para diagnosticar un mismo problema de salud. Por ejemplo, en el gráfico que se le presenta más abajo se comparará un punto de corte de sensibilidad y especificidad de dos estudios en relación a la enfermedad coronaria, el electrocardiograma y la prueba ergométrica graduada o prueba de esfuerzo. Una curva que se dibuja más hacia arriba y a la izquierda está indicando un mejor test en cuanto a sensibilidad y especificidad. El test perfecto estaría en el punto marcado con un círculo azul, es decir, aquel con 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Un test que caiga en la línea roja implica que no sirve para nada para distinguir enfermos de sanos y es igual que tirar una moneda. Muchas veces las curvas ROC se superponen tanto que es difícil definir cuál es el mejor estudio para eso. Se utiliza el área bajo la curva. El cálculo del área se utiliza mediante un cálculo matemático. Un área bajo la curva de 1 habla de un test específico y un área de 0,5 es un test no informativo. Cuanto más se acerque a 1, más discriminación entre enfermos y sanos tiene el estudio. A los fines prácticos, las curvas ROC sirven para dar una imagen visual del rendimiento de dos tests en comparación y reportarlo en el estudio. El test tiene mayor área bajo la curva que el test B. Tiene mayor confiabilidad si evaluamos la sensibilidad y la especificidad. Conjuntamente podemos observar que el test A tiene una mayor confiabilidad. El punto de mayor confiabilidad del test A se encuentra marcado con una flecha en una sensibilidad del 80% y la especificidad del 90%, mientras que el test B
alcanza una sensibilidad del 80% con una especificidad del 65%. Otra manera de expresar cuán bueno o malo es un test para discriminar sanos de enfermos son los coeficientes de probabilidad. El coeficiente de probabilidad indica la probabilidad de observar determinados resultados de un test en un paciente en relación a observar ese mismo hallazgo en un paciente sano. Ahí hay una tabla. Cuanto más por encima del 1% está el LR+, más se confirma una enfermedad. Los LRN+3 se consideran moderados y los -10 son muy positivos. Cuanto más por abajo de 1 está el LR-, más nos descarta la enfermedad. Cuanto más cercano a 1 es el LR-, nos ayuda, ya que no cambia la probabilidad de la enfermedad. Recuerden, los LR siempre relacionan enfermos con sanos. Expresan cuánto más probable o improbable es observar determinado hallazgo en enfermos en relación a no enfermos. Razón de probabilidad. Para detener un poco mejor a los LR, podemos definir que son razones de probabilidad, chances, o como se dice en inglés, odds. Cuando se habla de probabilidad siempre se expresa en porcentaje, pero existe otra manera de expresarla, que es decir, por cada vez que se ve un paciente en esta característica, cuántos eran enfermos en relación a sanos. Así surge la definición de razón de probabilidad. ODS o razón de probabilidad. Enfermos 9, 1 sanos. Hay una relación directa entre una probabilidad y la razón de probabilidad. La razón de probabilidad es igual a RP igual P dividido 1 menos P, y P es igual a RP dividido 1 más RP. Ejemplo, una probabilidad P de 67% representa una razón de probabilidad RP de 2. Como los LR son razón de probabilidad, si combinamos los mismos con las probabilidades presentes, podemos fácilmente calcular la probabilidad post-test de ese paciente, o sea, cuál es la probabilidad de enfermedad, luego que el resultado haya dado como dio, positivo o negativo. Para ello debemos traducir la probabilidad pretest a una razón de probabilidad y luego simplemente multiplicarla por el RL para obtener la razón de probabilidad post-test. A esta razón deberíamos traducirla nuevamente a una probabilidad para poder entenderla mejor, cómo se relaciona al CP y al RP. Valores predidácticos. Cómo se relaciona la sensibilidad específica coeficiente de probabilidad positiva y negativa con la prevalencia. La utilidad de un estudio positivo disminuye con la disminución de la prevalencia. La utilidad de un estudio negativo disminuye con un aumento de la prevalencia. Para entender este importante concepto es necesario conocer el valor predictivo. El valor predictivo es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad luego de determinado resultado de un estudio. Existen dos formas de valor predictivo.
Valor predictivo positivo. Probabilidad que un paciente con un resultado positivo tenga la enfermedad. Valor predictivo negativo, VPN. Probabilidad de un paciente con un resultado negativo no tenga la enfermedad, es decir, sea sano. Ahí hay tablas. Posibilidad post-test. La posibilidad post-test nos orienta a conocer cuán cerca estamos de nuestro diagnóstico y nos ayuda en toma de decisiones. No tratar o aplicar otro test. Los valores predictivos deben tener la posibilidad pretest. Si la posibilidad pretest, prevalencia de la enfermedad, se modifica, los valores predictivos también lo hacen. Si aplicamos un test para detectar enfermedad coronaria en una población de personas mayores de 60 años, los valores predictivos serán diferentes si aplicamos el mismo test en poblaciones menores de 40 años. Los LR no se modifican con la prevalencia de la enfermedad. Valores pretest. Sus resultados dependen de la sensibilidad y especificidad del test. Si aplicamos el test en poblaciones diferentes, los LR no se modificarán. Veamos un ejemplo integrado. Un paciente varón de 43 años acude a urgencias con un intenso dolor epigástrico, náuseas y vómitos de 18 horas de evaluación. Los síntomas comenzaron después de una ingesta copiosa en una boda el día anterior de su ingreso. No hay historia de úlcera o de colelitiasis. La explicación del abdomen muestra dolor a la población en epigastrio con ligera defensa voluntaria. Temperatura oral y rectal normal, hemograma ligeramente leucocitosis sin desviación a la izquierda. Estamos el diagnóstico más probable de pancreatitis aguda y decidimos pedir una lipasa sérica porque recordamos haber leído que después de 12 horas de aparición de los síntomas, la lipasa es un test mejor que la arnilasa. Según la clínica de adjudicados, una probabilidad pretest antes de hacer la lipasa de tener una pancreatitis de un 30%. Mientras esperamos el resultado de la lipasa, decimos buscar una medline de la sensibilidad y especificidad de la lipasa en el diagnóstico de la pancreatitis aguda y hallamos el excelente artículo de la Universidad Alemana de Leipzig. Utilizamos el normograma de la de Fagan y partiendo de una probabilidad presente del 30%, sabemos que si obtenemos un resultado positivo con la lipasa, valores superiores al corte de la normal, la probabilidad de que el paciente tenga una pancreatitis es del 90% si el resultado es negativo y la sensibilidad de que no sea una pancreatitis es del 1%. No nos serviría el VPP y el VPN dado que han sido calculados para una prevalencia del 13% y nuestro paciente tiene un pretest del 30%. De todos los modos, esto se puede calcular haciendo las tablas de 2x2 con algún software o programa de la web.
Guía de lectura crítica de un estudio sobre el diagnóstico. Como hemos visto en los estudios sobre tratamiento, las 3 preguntas importantes al evaluar cualquier estudio. Evaluación crítica de la literatura. 1. ¿Es válida la evidencia de este estudio? 2. ¿Son importantes los resultados? 3. ¿Se pueden aplicar al cuidado de mi paciente? La importancia es que la respuesta a cualquiera de las 2 preguntas iniciales es no. Se deben descartar el artículo y no profundizar más de la lectura, excepto que no exista mejor evidencia disponible. ¿Es válida la sugerencia de este estudio? ¿Existe una comparación independiente y ciega del test que está evaluando con un estándar de referencia para el diagnóstico Gold Standard? Los resultados de una prueba no deben ser conocidos por aquellos que solicitan o interpretan otro estudio realizado al paciente para evitar el prejuicio consciente o inconsciente que podría causar sobre la interpretación de los resultados. Por ejemplo, si esta evaluación la confiabilidad de la tomografía multislice para detectar enfermedad coronaria y el observador conoce los resultados de otros estudios del paciente o conoce el estudio de la cinecoronografía, su interpretación podría verse sesgada. En algunos casos, el gold standard es un método muy cruento como biopsias o arteriografías que tienen implícito alguna probabilidad de realizar un daño al paciente. En estos casos, el seguimiento del paciente y el desarrollo de la enfermedad que se está investigando servirían como gold standard. Por ejemplo, en un estudio donde se comparó el rendimiento del centelograma versus la TAC multislice para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, se decidió que someter a los pacientes con un resultado negativo en alguno de los 2 estudios a Gold Star eran tan riesgosos como un TEP, por lo que los pacientes con un resultado negativo eran reevaluados. A las 2 semanas mediante un nuevo centelograma o TAC, si persistían con pacientes con sospechas clínicas. Se evaluó el test diagnóstico con un espectro apropiado de pacientes, similar a los pacientes en los que se utilizan en la práctica clínica. Muchas veces la prueba diagnóstica se utiliza a efectos de investigación en pacientes que tienen el diagnóstico muy confirmado. En esta población de pacientes, la performance de la prueba diagnóstica se compara diferente entre la población en general. Muchas veces la prueba diagnóstica se utiliza a efectos de investigación en pacientes que tienen el diagnóstico muy confirmado. En esta población de pacientes, la performance de la prueba diagnóstica se comportará diferente que en la población general. Tomemos como ejemplo el estudio de transglutaminasa. Primero se probó en pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad celíaca confirmado con la biopsia de duodeno. Se observó cómo se comportaba el test en pacientes enfermos, ya que la sensibilidad y la especificidad no eran buenas.
En esta población no tenía sentido estudiar su utilidad en la población en general, donde habrá sanos y enfermos. Por esta razón es muy importante interpretar que en pacientes se realizaron las pruebas diagnósticas en el estudio que estemos leyendo y cuán diferentes son de nuestros propios pacientes. Se aplicó el test de referencia a estudios de pacientes e importar resultados del test diagnóstico en cuestión. Todos los pacientes y no solo los que obtengan resultados positivos deberán someterse tanto a la prueba diagnóstica en cuestión como al gold standard. Se describe con detalle el método de aplicación de la prueba diagnóstica para que sea perfectamente reproducible. Por ejemplo, si estamos el rastreo de cáncer de colon, debemos tener en cuenta qué marca comercial y qué reactivo químico se usó en la sangre oculta en materia fecal, cuántas pruebas se realizaron, cómo se tomaron las muestras, quién las analizó, etc. ¿Cuán importantes son los resultados? Dado el dato decisivo es la presencia de los datos que nos permiten calcular las tablas de 2×2. Por eso hace falta saber el número total de pacientes que fueron sometidos a ambas pruebas. Las pruebas en estudio y el gold standard es necesario que se publiquen todos los resultados que permitan establecer la sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica y los valores predictivos en la población estudiada y la prevalencia o población previa en esa población. Una vez analizados los resultados, mueven el umbral, permiten descartar o confirmar una determinada enfermedad, se acerca al valor del gold star, son menos invasivos o más económicos que el gold standard. ¿Qué ventaja tendría adquirir una nueva tecnología? Se pueden aplicar al cuidado de pacientes similares a los de la población de interés. ¿Está disponible la tecnología en nuestro ámbito de trabajo? Sí está disponible. ¿Es accesible a nuestros pacientes? ¿Aceptan nuestros pacientes esta práctica? ¿La población donde se realizó el estudio es similar a nuestros pacientes? Siempre que leemos un estudio sobre diagnósticos, es fundamental poder ejercer un criterio crítico siguiendo las preguntas mencionadas anteriormente. Debemos conocer cuál es el objetivo buscando al decidir utilizar una determinada prueba diagnóstica y qué aspectos esperamos de ellas. Dado que muchas veces estas son solicitadas con un contexto de incertidumbre, dado la percepción de los profesionales de la salud y la experiencia previa, las preferencias del paciente, las cuestiones económicas y otras cuestiones que pueden influir en la forma de una decisión. En enero de 2003 se publicó en 7 revistas internacionales a la vez el primer artículo sobre la iniciativa START. El objetivo de la iniciativa es mejorar la exactitud e integridad de los reportes de estudios que evalúan métodos diagnósticos para permitir a los lectores determinar los sesgos potenciales del estudio, validez interna y evaluar la validez externa. Consiste en un checklist de 25 ítems y recomienda la utilización de un diagrama de flujo que describe el diseño del estudio y el flujo de los pacientes.